Recording is on. Buenos días, alumnos. Estamos aquí en la exposición del profesor Luis Gaspar Barrios sobre el tema de terrorismo. Lo que vamos a hacer en esta sesión es justamente escuchar al profesor y responder las actividades que les doy en la plataforma, en la de Brightspace. Entonces, el profesor Gaspar es doctor en filosofía política por la Universidad Autónoma Metropolitana, el cual se ha desempeñado por una aproximación filosófica al tema del terrorismo, ¿no? Todos los dejo con el profesor Gaspar y pongan mucha atención. Lo estamos viendo. Por favor, Gaspar. Ok, hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Javier, por esta oportunidad que me das. Lo que vamos a hacer el día de hoy, o mi intención el día de hoy, es presentarles un poco del trabajo que yo he desarrollado sobre el tema del terrorismo. Es una reflexión filosófica. Preparé un PowerPoint, entonces espero que sea claro. Lo voy a compartir en este momento. Y bueno, ahorita les voy explicando un poco qué es lo que presenté para el día de hoy. Javier, una pregunta. ¿Ya se compartió mi pantalla? Sí, ya está. Perfecto. Bueno, pues la charla del día de hoy la titulé Hacia una crítica del terrorismo. La intención o mi esfuerzo filosófico por analizar el tema del terrorismo tiene como objetivo hacer una construcción o un análisis a partir de los elementos que el propio terrorismo nos da para hacer un acercamiento filosófico. Bueno, el terrorismo, sin lugar a dudas, es un tema que pues, es muy apasionante, sin importar la perspectiva desde la cual nosotros nos acerquemos al tema. Nosotros, pues lo primero que podemos intuir sobre el tema del terrorismo, las primeras aproximaciones han sido de carácter político, de carácter del derecho, de las relaciones internacionales, incluso en aspectos más cercanos a nosotros, como puede ser la cultura de masas, como la cuestión del cine o la cuestión de la literatura. La variedad o la diversidad de estos enfoques muestran algo que es propio del terrorismo, ¿no? Una de las primeras, perdón, una de las primeras características interesantes que son este carácter o este ámbito multifacético. El terrorismo, a diferencia de otros temas, pues puede ser muy bien acotado o muy bien analizado en un ámbito particular de la cultura o desde la academia. Sin embargo, el terrorismo pues, es una de las primeras dificultades o una de las primeras cuestiones que nos resaltan, ¿no? Nosotros podemos hablar o tenemos mucha cercanía hacia el tema a partir desde cuestiones académicas, a partir de cuestiones noticiosas o incluso, ¿no? Si vamos un día al cine o podemos abrir un libro, el tema del terrorismo puede ser abordado o ha estado desarrollado a partir de estos ámbitos. Si bien todas estas contribuciones nos ayudan a comprenderlo, nos ayudan a tener un poco más de su comprensión para el estudio, es importante que nosotros no lo mantengamos diseccionado, es decir, una de las primeras de los primeros acercamientos que tenemos del terrorismo o de una de las primeras ámbitos desde el cual se trata de estudiar o se trata de mantener al terrorismo es en su carácter político o en su carácter psicológico. Siempre decimos los terroristas están locos, cómo se les ocurre hacer este tipo de cosas y no nos profundizamos o no nos adentramos a un análisis más sustancioso del tema. Entonces, sí es importante que, sin importar que la aproximación que nosotros tengamos del tema del terrorismo obedezca a alguna de estos ámbitos, política, relaciones internacionales, derecho, psicología o cuestiones más culturales como el cine o la literatura, es importante que reconozcamos, sí, que desde esos ámbitos podemos rescatar atisbos o puntos importantes para el análisis del terrorismo o para su comprensión, pero siempre tenemos que tenerlo de una manera más en comunicación, tener lazos entre cada una de estas perspectivas. Entonces, el terrorismo, para terminar esta primera diapositiva, si admite esta variedad o esta multiplicidad de interpretaciones o de acercamientos, se debe por su nivel de complejidad. ¿Ok? Bueno, como les decía al principio, yo titulé esta charla, yo la titulé
con el título de Hacia una crítica del terrorismo. ¿Qué pretendo con este título o por qué la titulé de esta manera? Bueno, como ya bien comentaba el profesor Javier, yo estudié la carrera de filosofía y justo esto que yo les voy a presentar el día de hoy, que les estoy presentando, es un avance o una de las partes de mi tesis de maestría. Yo tanto en la maestría como en el doctorado, analicé este tema, pero lo que les voy a presentar es una parte de mi tesis de maestría. Bueno, entonces, el objetivo de esa tesis de maestría o el objetivo de hacer un análisis del terrorismo desde un ámbito filosófico, en primer lugar, nos tiene que presentar o nos tiene que dar cuál es la especificidad, perdón, del terrorismo como problema filosófico. Entonces, para poder responder a esta pregunta, lo que yo traté de hacer en ese momento es construir una crítica, es decir, presentar los límites tanto prácticos como teóricos mediante los cuales nosotros podemos analizar esta particular forma de violencia. No sé si ustedes estén familiarizados con la conceptualización filosófica, pero yo aquí utilicé o retomé el concepto de crítica jugando un poco o relacionándolo con la filosofía kantiana, en donde Kant, bueno, él tiene sus grandes textos, siempre los intituló como críticas, crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica o crítica de la facultad de juzgar, en donde el concepto de crítica a lo que hace referencia justamente es a tratar de establecer los límites, tanto prácticos como teóricos, desde los cuales nosotros podemos analizar un tema. Entonces, en este sentido, lo que yo traté de hacer en esa tesis de maestría o en esa primera aproximación de mi investigación es justo marcar un ámbito, marcar unos límites, tanto prácticos como teóricos, para el análisis de la violencia del terrorismo desde un ámbito filosófico. Bueno, ya de manera más particular, como un análisis filosófico del terrorismo, ya les decía yo, vamos a tener dos dimensiones, una dimensión práctica y una dimensión teórica. En la dimensión práctica, lo que vamos a encontrar es al terrorismo como una forma de violencia, como un medio de coacción para los gobiernos, para tratar de satisfacer sus demandas. Esta violencia, como dice ahí, se articula en forma de atentados, los cuales van a tener un objetivo particular. ¿Cuál es este objetivo particular? Mostrar la incapacidad de todos los gobiernos o de cada gobierno de proveer la seguridad a sus ciudadanos, generando un estado de terror en ellos. En esta dimensión práctica, vamos, lo primero que podemos resaltar cuando hablamos de es generar este estado de terror, ahí está el ámbito psicológico. Más adelante voy a hablar un poquito de cómo ese ámbito psicológico es algo que va a dificultar el propio análisis del terrorismo. ¿Por qué? Porque el terror, si bien es un fenómeno que nos atañe de manera subjetiva en nuestra propia psique, ahí nosotros no podemos tener una forma de cuantificarlo, de poderlo medir. Bueno, pero eso lo voy a hablar más adelante. Entonces, en este sentido, en su dimensión práctica, todo atentado terrorista tendrá dos víctimas potenciales. La primera son aquellos ciudadanos que sufren de manera directa la violencia a través de los atentados, son los ciudadanos que desgraciadamente pierden su vida o que ven mermada su seguridad a través de estos atentados, y por el otro son los gobiernos que, en aras de fortalecer o de mantener su capacidad de asegurar la vida de sus ciudadanos, van a tener que fortalecer políticas de seguridad que van a tener, por lo tanto, un impacto de manera directa en el espacio de las libertades de los ciudadanos. Bueno, en su dimensión teórica, el terrorismo va a encontrar los supuestos mediante los cuales va a justificar o pretende justificar sus acciones. Estos supuestos se van a englobar de manera general como principios morales mediante los cuales va a buscar el terrorista de legitimizar su recurso a toda acción violenta. De manera general, el principio moral al que ellos van a utilizar es el concepto de justicia. Ellos encontrarán los terroristas para tratar de legitimizar su recurso a la violencia, van a utilizar el concepto de justicia teniendo convicción o teniendo la plena convicción de que ellos, el terrorista, es un representante de la justicia.
¿ok? Entonces, en ese sentido, con el principio moral de la justicia, el terrorista o el atentado terrorista tendrá la convicción de abanderar las causas más nobles. Estas causas, nosotros hacemos un poquito de historia, pues, o hacemos un trabajo de tratar de analizar cuáles han sido esas motivaciones o esas luchas que han buscado los terroristas, pues podemos encontrar la cuestión de la independencia o la denuncia de la explotación de un gobierno, de la explotación capitalista contra un gobierno. Entonces, los terroristas tratarán de buscar o tratarán de resolver estos conflictos, estos problemas a través de atentados terroristas, a través de atentados, teniendo como recurso, como motor moral, la justicia. Bueno, ya de manera estructural, esta presentación la voy a dividir en dos partes. En una primera parte voy a hablarles de los momentos del terrorismo y en una segunda parte la titulé como terrorismo post 11 de septiembre. En la primera parte, en los momentos del terrorismo, el objetivo que tiene es hacer una exposición de los periodos en los que se ha configurado el fenómeno al que nosotros llamamos terrorista. Es decir, en esta primera parte voy a hablar de 3 momentos a lo largo de la historia que van prefigurando, que van conformando lo que hoy ya conocemos o que podemos clasificar como terrorismo. En la segunda parte, a partir de los atentados del 11 de septiembre, trataré de hacer un balance entre las nuevas características del nuevo terrorismo, es decir, los problemas que plantea su definición, los objetivos concretos que tiene, las víctimas directas que genera cada uno de estos objetivos y al final hablar sobre los nuevos retos que le plantea a los estados modernos esta nueva forma de terrorismo. ¿Ok? Bueno, primera parte, momentos del terrorismo. Bueno, como les decía hace un momento, yo encuentro, en mi investigación, yo encontré 3 momentos históricos que van a configurar el tema del terrorismo. El primero de ellos es la Revolución Francesa. La primera vez que aparece definida o que aparece en un diccionario la palabra o el concepto de terrorismo fue en 1798 en la Academia Francesa y van a definir como al terrorismo como un sistema, como un régimen de terror. Como ustedes bien saben, este régimen de terror o al gobierno producto de la Revolución Francesa se le conoció como el régimen de terror. Este régimen del terror tenía un repertorio básico de sus funciones, como pudo haber sido la venganza, la intimidación y la purificación. El gobierno que instalaron los revolucionarios franceses trataban por medio del terror, por medio del uso de la violencia que ellos tenían, generar venganza sobre los gobiernos monárquicos, buscando la intimidación de todos aquellos que fueran en contra de su propio gobierno y buscaban una idea de purificación, es decir, que los revolucionarios fueran quienes pudieran mantener esta nueva forma de gobierno. De manera muy característica, este régimen de terror usó de manera despiadada y sistemática la violencia a lo largo del periodo posterior a la Revolución Francesa, dando una nueva manera de aplicar la fuerza del terror y, como ya les decía, buscando 3 objetivos principales: la intimidación, la conversión por medio de la coacción y el genocidio. De manera muy concreta, de manera muy particular, lo que nosotros podemos o lo que yo pude encontrar en este primer acercamiento histórico en el que surge el concepto de terrorismo, la palabra de terrorismo, es la idea del estado de terror o del terrorismo de Estado. Es decir, cuando el grupo gobernante o el gobierno utiliza todos los medios de coacción para tratar de manipular, para tratar de buscar la intimidación o tratar de buscar la conversión de sus ciudadanos. El segundo momento lo vamos a encontrar con los anarquistas, particularmente rusos del siglo XIX y principios del siglo XX. El terrorismo apareció en Rusia como una expresión de los jóvenes que pretendían, mediante la violencia puntual, buscar una revolución o buscar cambiar las estructuras del sistema zarista, utilizando o mostrando que ese régimen zarista pues no era invulnerable. Ellos recurrían a la violencia
a lo que ellos llamaban el concepto de terror individual, para tratar de buscar una justicia la justicia contra el régimen zarista. De manera particular, la práctica de esta violencia cobró una visión diferente de su papel. ¿Por qué? Porque en este momento, con los anarquistas del siglo XIX, ellos ya hacían... Javier, ¿escuchas? Javier. Sí, Gaspar, no te detengas, por favor. Oye, tantito. ¿Qué pasó? Oye, ¿podemos volver a grabar? Es que me estoy... Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se fue. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ya. Oye, es que me estoy trabando mucho. ¿Cómo que trabando? No me escuchaba mal. No, ¿estabas bien? ¿Sí? Sí. A ver. ¿Por Oye, qué? no, es que yo siento que estaba como trabándome.